Buenas tardes. A continuación daremos inicio a la presentación de la primera unidad de la asignatura Lenguaje y Comunicación para el segundo año de Educación Media de EAR Chile. La unidad se ha denominado Los textos. Comencemos. Los textos, así se ha denominado esta unidad. Los invito un instante a pensar en la gran cantidad de textos orales y escritos que interpretamos y que realizamos diariamente. La verdad, son muchos. Los recados, las noticias, canciones, etc. Todos estos textos componen un universo de palabras en las cuales nosotros, los seres humanos, somos exploradores. Dirijámonos entonces al punto clave de esta exposición y para ello partiremos definiendo la palabra texto. ¿Qué es un texto? La palabra texto proviene del latín textum, que significa tejido. Entonces, basándonos en esta definición, podemos decir que los textos son producciones verbales, orales o escritas y que se identifican por diferentes factores que son los que vamos a comentar en estos momentos. Se identifican por una unidad completa de comunicación, donde cada palabra se entrelaza para entregar un significado de algo. Por otra parte, también se identifican porque su escritura utiliza elementos gramaticales, los cuales permiten organizar sus oraciones de manera cohesionada para poder ser entendidas. También produce un intercambio comunicativo y la interpretación que se le dé a esto a través de este intercambio comunicativo va a depender de la situación en que se desarrolle el hecho de comunicación. Y por último, se identifica porque pueden subdividirse en diferentes partes según el tipo de texto y su extensión. Vale decir, podemos a los textos subdividirlos en capítulos, párrafos, títulos y subtítulos. Pues bien, existen dos tipos de textos. Por una parte tenemos los textos literarios y por otra tenemos los textos no literarios. En esta exposición abarcaremos los textos literarios. A modo de resumen, vamos a recordar un poco. Dijimos que los textos, la palabra texto viene del latín que significa tejido. En función a esto, dimos una definición de texto que dijimos que eran producciones verbales, orales o escritas, pero que éstas se identificaban por diferentes factores: la unidad completa de comunicación, utilización de elementos gramaticales, la existencia de un intercambio comunicativo y que además los textos pueden subdividirse en distintas partes debido a su extensión y el tipo de texto que sea. Pasemos entonces a conocer los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? En términos generales, son escritos donde el autor denota emotividad como producto de la realidad en que vive, su ideología, de lo que percibe y en el momento en que escribe también la obra. Él está transmitiendo la emoción a través de estos textos literarios. Y se dividen en tres tipos: textos literarios narrativos, textos literarios líricos y textos literarios dramáticos. Vamos a ir conociéndolos por parte para que podamos ahondar un poco más. Conozcamos sobre los textos narrativos. Los textos narrativos se caracterizan por ser escritos en prosa. Tienen un narrador que relata los acontecimientos y además crea un mundo a través de la narración, el cual se va desarrollando por los personajes, acontecimientos y espacio. ¿Qué textos encontramos como narrativos? Encontramos la fábula, la leyenda y el cuento.
Vamos a caracterizarlos. ¿Qué es fábula? La fábula se caracteriza por ser un relato ficticio, el cual siempre deja una enseñanza o deja una moraleja. La leyenda, por su parte, se caracteriza por ser un relato de origen oral, de un autor desconocido y que además narra sucesos extraordinarios o misteriosos que finalmente se originan en hechos reales. Por último, los cuentos se caracterizan por ser una narración breve, está descrita en prosa y su propósito es contar una historia para entretener.